Amigos, sigamos caminando. En esta nueva caminata seguimos dentro del sepulcro, junto a las mujeres. Pero ahora la palabra de Jesús ha despertado algo muy potente dentro de ellas. La cruz conserva su gravedad. La ausencia del cuerpo sigue siendo real. Pero ya los fragmentos no están completamente separadas. En la caminata anterior terminamos con nuestros pies a punto de cambiar de dirección. Y ahora se ponen en movimiento. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Lucas no describe una larga deliberación, escribe con sencillez. Al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos los demás lo que había sucedido. La memoria no permanece encerrada en el corazón, se vuelve movimiento. La palabra que fue recibida en silencio comienza ahora a buscar a los demás. Las mujeres salen del sepulcro, pero no salen huyendo de lo que encontraron. El movimiento exterior podría parecerse al de la madrugada. Pasos rápidos, incertidumbre, el cuerpo atravesando las mismas calles. Sin embargo, la dirección interior es ahora completamente distinta. Antes caminaban hacia un lugar de muerte para terminar en un rito de amor. Ahora regresan trayendo una palabra de vida. Y es que salir no siempre significa escapar. Podemos alejarnos de un lugar porque no soportamos permanecer allí. O podemos salir porque algo verdadero nos envía a otro sitio, hacia los demás. Así que la diferencia no está solamente en la velocidad de los pasos, está en aquello que nos mueve por dentro. Podemos entonces notar hoy en esta caminata nuestro propio cuerpo. Quizás estamos caminando hoy un poco distinto. Para regresar, el cuerpo tiene que girar. Entonces el peso cambia de un pie al otro. Lo que antes estaba delante ahora va a quedar a la espalda. El camino recorrido vuelve a abrirse, pero ahora en un sentido contrario. Entonces la transformación espiritual también alcanza el cuerpo. Una palabra puede cambiar por completo nuestra forma de respirar. Puede hacernos levantar de una silla, acercarnos a otro, devolvernos a una conversa o hacernos entrar de nuevo en un lugar que habíamos dejado con tristeza, pero ahora con alegría. Ahora, no todo movimiento es espectacular. Y a veces la resurrección comienza así. El cuerpo acepta dar un paso que el miedo ya había declarado imposible. Las mujeres ahora no salen porque ya comprendieron todo.
¿De verdad ni siquiera han visto a Jesús? Ellas no saben cómo van a ser recibidas por los apóstoles. No conocen la reacción de sus amigos. Llevan una noticia que simplemente excede su propia convicción y comprensión. ¿Cómo vamos a responder las preguntas que nos hagan? Pero, sin embargo, tiene la potencia y la dirección suficiente para ponerlas en movimiento. Y pareciera que la fe es así. No siempre nos entrega un mapa completo antes de ponernos en movimiento. A veces simplemente nos ofrece una palabra confiable y el siguiente lugar hacia dónde caminar. Tampoco requerimos controlar el resultado para poder responder a una llamada verdadera. Podemos avanzar hacia allá con preguntas, con temblor, con una esperanza que todavía es muy pequeña. Pero empezamos a avanzar. Porque la falta de saberlo todo, de la certeza total, no vuelve falsa la nueva dirección que han recibido. Entonces, antes de cruzar con ellas la salida, dejemos que esta canción nos inspire. No requerimos comenzar a correr, ni apurar nuestros pasos, ni tampoco salir ahora a producir una emoción intensa. Podemos simplemente caminar, mirar el paisaje, pero ahora sintiendo como una palabra pasa lentamente de nuestro corazón al cuerpo. Y las mujeres regresan con sus perfumes, que ni siquiera los usaron. Ahora regresan con una historia que no van a saber cómo contar. La mañana sigue siendo la misma, pero ellas ya no caminan en la misma dirección. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar aunque no te vea. Caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Yo elijo continuar. Escuchemos ahora el movimiento completo. Al volver al sepulcro, les contaron a los 11 y a los demás todo lo que había sucedido. Así lo presenta el evangelista Lucas. Al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos los demás lo que les había sucedido. La frase une varias cosas. Une desplazamiento, comunidad y sobre todo testimonio. Y no comienza como una idea, comienza caminando, dando pasos, con un regreso. Así que la experiencia interior se vuelve camino hacia los demás. La resurrección no encierra en un momento privado, las devuelve a su comunidad. Porque volver puede sonar como si estamos regresando a un punto anterior. Pero las mujeres no vuelven igual, no vuelven al viernes, regresan a un domingo, regresan a una vida que ahora es distinta, no es la misma que existía antes de la cruz. Y es que no pueden restaurar exactamente la misma relación que tenían con Jesús y los discípulos ahora, ni tampoco la seguridad ni el papel que ellas tenían antes. El lugar a donde van a ir con los 11 podría ser el mismo, pero ellas no son igual. La resurrección no las va a obligar a fingir que entonces ya nada ocurrió
y que el viernes y el sábado no pasaron. Las va a enviar de nuevo hacia la comunidad, pero llevando una realidad distinta que transforma lo anterior. No van a regresar a llorar, van a regresar a presentar su testimonio. Por eso entonces volver no tiene por qué ser retroceder. Podemos regresar a una casa, a otra nueva o a la misma responsabilidad. Podemos regresar a una relación o a un grupo de gente que ya teníamos sin tener que convertirnos otra vez en la persona que fuimos cuando partimos. Y ojalá, tal vez, hoy pasemos de nuevo por un tramo que recorrimos antes. Muchas veces las caminatas son circulares. Y si eso ocurre, pues veremos que la tierra está igualita. Son los mismos árboles. La distancia no cambió. Pero nosotros conocemos algo que no conocíamos cuando pasamos por allí la primera vez hace un rato. El mismísimo camino puede convertirse ahora en otro camino cuando cambia nuestra dirección, nuestra intención o las características de esta persona nueva que lo va a recorrer. Así que las mujeres vuelven por las calles que horas antes las habían conducido hacia una tumba en un estado de tristeza total. Y ahora van a pasar por esas mismas calles que las van a acercar hacia sus amigos. Y es que el Evangelio no intenta ahora inventar otro pasaje, ni con otra gente, ni con otras características. La transformación ocurrió dentro de ellas y se va a revelar en la manera como ellas van ahora a habitar un paisaje que es conocido. A veces tememos volver porque pensamos que tendremos que ocupar de nuevo el mismo lugar que dejamos antes de partir. Resolver como lo hacíamos antes. Cargar con lo mismo de antes. Ser quien organizaba, sostenía, explicaba o controlaba lo que había ocurrido antes. Pero recuperar una función quizás ya no es necesaria, ya cumplió su tiempo. El regreso podría tener otra forma. Y en el caso de las mujeres, va a ser en la forma de mensajeras. Así que podemos volver para escuchar, volver para reconocer, para celebrar lo que otros están haciendo. Pero también podemos volver para ofrecer una palabra nueva, una presencia y una historia que empezó a cambiar. Así que la fidelidad hacia el amor de Dios no siempre consiste en regresar y retomar la misma función. A veces consiste en regresar al mismo lugar, pero con un amor mayor, con una forma más libre de estar presente y de servir mejor a esa misma comunidad. Entonces, mientras caminamos y damos nuestro próximo paso, preguntémonos, ¿a qué lugar, a qué relación o a qué comunidad podríamos estar siendo invitados a regresar sin necesariamente recuperar el mismo papel anterior, sino un papel distinto, evolucionado, después de haber estado con el resucitado y con la noticia más importante de nuestro mundo? Ahora, quizás la respuesta no sea algo demasiado grande. Puede ser simplemente una llamada, una visita, una conversa, estar presentes y escuchar mejor sin intentar dirigirlo todo. Puede ser reconocer ahora el trabajo que hacen los demás, escuchar antes de ofrecer una solución. No tenemos cómo decidirlo en este momento mientras damos los pasos. Podríamos pensarlo,
podríamos reflexionarlo, podríamos planificarlo. Pero también dejar que la pregunta simplemente acompañe al cuerpo mientras vamos caminando de regreso. Porque el regreso no necesariamente nos pide controlar a los demás. Lo que nos pide es amarlos de una manera más bonita, más hermosa, nueva. Volvimos por el mismo camino, pero ya no igual. El aire traía una noticia que no podíamos callar. Los pasos iban más despiertos, el miedo empezó a ceder. Lo que habíamos recibido teníamos que ofrecer. En el Evangelio, Lucas precisa de dónde es que vuelven. Vuelven del sepulcro. Así que, naturalmente, lo que los esperaban, no esperan una celebración. Ellas no vienen de un lugar hermoso para muchos de los que estaban allí. Vienen de un lugar donde, en teoría, todo ya había quedado resuelto. Así que salen de un espacio que había contenido duelo, desconcierto y la ausencia del Maestro amado. El origen entonces del regreso importa. Las mujeres no dejan atrás una experiencia superficial. Han estado frente a la muerte y han escuchado allí, en ese sitio, en el sepulcro, una palabra de vida. Así que lo que contarán lleva la marca de ambos lugares. La oscuridad del sepulcro, pero también la apertura de la resurrección. Y ahora el santo sepulcro se vuelve entonces no el sitio donde debía estar el cuerpo de Jesús, sino el sitio donde ocurrió la noticia más importante de la humanidad, la resurrección. Así que el testimonio cristiano no nace de negar la herida. Nace cuando la herida deja de ser la única intérprete de la historia. Es interesante pensar esto. Salir del sepulcro no significa declarar que el sepulcro nunca existió. Es el sitio de ambas noticias. De la muerte, crucifixión, del cadáver, pero también del resucitado. Entonces, los perfumes siguen en sus manos. La cruz permanece en la memoria. El dolor no ha desaparecido porque ahora esta palabra nueva de los hombres fulgurantes haya entrado en la escena. Pero ya el dolor no quedó solo. Ahora vive la tristeza con la alegría y convive con una promesa que había sido recordada, una ausencia que puede significar vida, una dirección que conduce hacia los demás. Así que la esperanza profunda no borra lo que realmente ocurrió. La coloca dentro de una historia mayor, donde la muerte es real, pero sin embargo la nueva vida es aún más interesante, más potente. Interesante también que estas palabras de las mujeres no va a ser la última palabra, no es el único mensaje que los 11 van a recibir. Bueno, imaginemos ahora el instante en el cual las mujeres regresan agitadas al sitio donde habían estado o donde estaban sus discípulos y sus amigos. Al llegar, la apertura les permite entrar en algo desconocido, porque ahora llevan algo que antes no poseían. Así que el mismo umbral cumple dos funciones. Entrar fue aceptar una realidad que no comprendían, y ahora salir es aceptar que lo recibido no se pueden quedar encerrados en sus corazones, tienen que contárselo a los demás.
Y es que entonces pareciera que en nuestra vida existen muchos umbrales así. Existe un tiempo de silencio, de oración, de duelo, un tiempo para retirarnos. Y eso puede protegernos por un periodo. Pero también llega ese momento donde permanecer en silencio, permanecer en oración o en retiro, ya deja de ser fidelidad y empieza a convertirse en un encierro. Así que la palabra nos saca, pero a veces no lo hace de inmediato. Cuando llega el momento, es que nos invita a cruzar ese umbral. Vuelvo por el mismo camino, pero ya no vuelvo igual. Llevo una noticia viva que no puedo sepultar. Cada paso hacia los otros hace el miedo retroceder. Lo que Dios encendió en mi vida, ahora lo quiero ofrecer. Entonces, en las investigaciones que hemos hecho sobre Emaús, pareciera entonces que el relato pasa de una novedad a una acción, y eso importa. Una experiencia puede conmovernos y seguir siendo estéril si nunca llega a cambiar y a hacer decisiones, a crear pasos, a crear movimiento. Así que las mujeres no convierten el sepulcro inmediatamente en un santuario privado donde ellas van a conservar para sí mismas toda la gran noticia de los hombres fulgurantes. Ellas regresan y entonces el testimonio va naciendo mientras caminan de sepulcro de regreso a donde estaban los 11. Probablemente en ese camino de regreso buscaban palabras. Quizás repasan juntas lo que vieron y escucharon. Van conversando unas sobre las otras lo que van a decirle a los discípulos cuando lleguen. Y esa narración es importante y va formando parte del trayecto. De esa forma, no tenemos que esperar poseer una formulación perfecta para regresar a nuestra comunidad. A veces comprenderemos mejor lo recorrido cuando empecemos a contarlo, cuando empecemos a llevarlo responsablemente hacia los demás. Y muy probablemente Lucas recoge ese testimonio muchos años después, no inmediatamente que ocurrió. En fin, hemos ya salido del sepulcro. Las palabras alcanzaron nuestros pies y el camino vuelve a conducir a estas bellas mujeres, ahora hacia una nueva vida. Eso sí, igual que ellas, no sabemos todavía cómo esta noticia va a ser recibida. No requerimos anticiparlo. Dejemos que en este momento una música sostenga ese movimiento, porque volver no va a ser recuperar el pasado. Y vamos a volver no para demostrar, vamos a volver para contar que la vida ha abierto algo dentro de nosotros. Así que escuchemos sin transformar esta música en una victoria anticipada, porque el regreso apenas está comenzando. No basta guardar la luz si otros siguen sin mirar. El corazón que despierta busca a quien acompañar. Regresar también es valentía, volver también es misión. La fe no termina dentro, se vuelve comunidad. Hay puertas que se abren cuando alguien se atreve a contar. Hay fuegos que crecen cuando se empiezan a compartir. Y si el camino me devuelve al lugar donde empecé, que
que no vuelva con las manos vacías, que vuelva listo para servir. La música termina, pero sigamos caminando con las mujeres. El sepulcro quedó atrás. La comunidad se está acercando. Entre un lugar y el otro existe un tramo donde la experiencia tiene que encontrar las palabras para emitir el testimonio. Y seguramente las palabras de estas mujeres, al igual que las nuestras, no tienen que ser perfectas. Lo que tienen que ser es verdaderas. Y entonces el evangelista Lucas describe, y ellas les contaron. Aquí el verbo del texto es muy sencillo. No dicen que ellos organizaron una gran campaña, que construyeron una presentación, que hicieron una demostración irresistible y que aseguraron el resultado. No, simplemente contaron. Pusieron en común aquello que había cambiado su relación con la mañana. Contar no es representar un papel. Cuando sentimos que tenemos que impresionar a los demás, podemos aumentar el tono, eliminar las dudas y convertir la experiencia en una historia más ordenada de lo que realmente fue. Es que el testimonio de las mujeres pareciera funcionar de otra manera. No exhibe una grandeza. No necesariamente necesita conservar toda la verdad. Las mujeres pueden contar que fueron con perfumes. Pueden contar que la piedra estaba removida. Pueden contar que no encontraron el cuerpo y que sintieron miedo. Y que al ver los hombres fulgurantes escucharon una palabra y que en ese momento recordaron a Jesús. Así que la fuerza que ahora tienen no las hace invulnerables. Proviene que lo que ellas van a decir nació de un encuentro que ellas mismas no produjeron. Nació de una acción celestial. Así que también nosotros podríamos pensar o podríamos sentir una presión por explicar más de lo que sabemos a los demás. Quizás ahora, de regreso, queremos ofrecer conclusiones, demostrar que la experiencia fue importante o responder de antemano las posibles objeciones de quien nos va a escuchar. Pero al final, lo que también podemos hacer es contar desde la poca verdad que tenemos disponible. Esto fue lo que vimos. Esto fue lo que escuchamos. Esto fue lo que comenzó a cambiar dentro de nosotros. Incluso todavía no lo comprendemos, porque la humildad no debilita el testimonio, más bien pareciera protegerlo. Así que no requerimos convertir una experiencia de Dios en una propiedad personal ni en una prueba de nuestra importancia. Podemos ofrecerla como alguien que entrega pan a los demás, sin controlar qué hará el otro con ese pan que ha recibido. ¡Wow! Las palabras viajan entre una experiencia y otra, y nunca, pareciera que casi nunca, son idénticas. Las mujeres vienen del sepulcro, pero los discípulos estaban en otro lugar, seguían con el miedo, seguían con las imágenes de la cruz y seguían con todas esas preguntas. Entonces, contar crea un puente muy interesante y no traslada completamente a los demás hacia lo vivido. Simplemente les ofrece a los demás una entrada. Y quizás habrá un Pedro que sí decida salir y correr al instante y habrán otros que no decidan salir, más bien las rechacen. Así que una palabra puede acercar dos mundos sin borrar la diferencia que hay entre ellos. Por eso conviene hablar con cuidado, no para suavizar la verdad, sino para que la verdad sea recibida como una invitación y no como una imposición. ¿Cuántas veces cometemos ese error? Porque el testimonio simplemente abre una puerta, no arrastra a los demás a cruzarla y no obliga a todos a ir al sepulcro.
Entonces, las mujeres regresan sin una garantía de que ahora sí van a ser comprendidas. Y eso es parte de la experiencia apostólica. La posibilidad del rechazo va a formar una parte importante del camino que vamos a contar. Una experiencia que para nosotros se siente muy clara, más bien puede inquietar, confundir y parecerle imposible a las otras personas. La fidelidad no consiste entonces en conseguir que todos reaccionen como nosotros esperábamos. Y eso nos da una tranquilidad tremenda en el corazón. La fidelidad pareciera más bien consistir en ofrecer con la verdad lo que hemos recibido y permitir que los demás respondan desde su propia libertad, acepten o no acepten lo que les digamos. Ahora bien, y esto es vital, el miedo al rechazo también puede acompañarnos, pero no tiene por qué gobernarnos. Podemos contar sin convertir la respuesta ajena en medida del valor de lo que hemos vivido. La noticia no se vuelve verdadera porque ahora sea aplaudida, pero tampoco se vuelve falsa si muestra y encuentra resistencia. Vuelvo por el mismo camino, pero ya no vuelvo igual. Llevo una noticia viva que no puedo sepultar. Cada paso hacia los otros hace el miedo retroceder. Lo que Dios encendió en mi vida, ahora lo quiero ofrecer. Lucas dice a los 11, y allí es hacia donde ellas regresan. Interesante, no dice a los 12. Así que esa comunidad, además de la ausencia de su Maestro Jesús, cuenta con otra gran ausencia que tiene su propio nombre. Judas ya no está allí. Pedro carga con su negación. Otros huyeron. Así que todos han sido atravesados por el miedo de una u otra forma y por el fracaso de lo que esperaban que iba a ocurrir. Los celotes esperaban un guerrero y eso no ocurrió. Entonces, las mujeres no vuelven a una comunidad ideal que la estás esperando con los brazos abiertos para recibir la noticia. Más bien, ellas vuelven y lo saben mientras caminan de regreso, que vuelven hacia un sitio donde hay personas heridas, personas avergonzadas, personas desorientadas, y eso vuelve mucho más verdadera la escena y la valentía de ellas de ser testimonios y mensajeros. Así que Dios pareciera no esperar que la comunidad sea perfecta para devolvernos a ellos. Más bien cuenta con las imperfecciones para que nosotros la trabajemos. Y entonces la resurrección comienza a entrar precisamente en un grupo que va a mostrar y ha mostrado unas grandes fracturas. Estos 11 y los demás no son un público para una gran presentación. Son los compañeros de la historia. Son los mismos que han amado al mismo Jesús. Son los mismos que han vivido las mismas pérdidas, pero ahora desde lugares distintos. Y ellos también necesitan escuchar y también necesitarán responder. Porque cuando regresamos a una comunidad, podemos caer en la tentación de entonces ahora verla como una audiencia. Personas que deben validar nuestro cambio, admirar lo que nosotros aprendimos y confirmar nuestro ahora reencontrado valor.
Pero es que la comunidad pareciera ser otra cosa y eso es muy difícil de entender y de aceptar. Es un lugar donde nuestra experiencia entra en relación con la experiencia que tienen los demás, donde hablamos, escuchamos, somos corregidos, sostenemos y somos sostenidos. Y el testimonio, de forma muy interesante, no nos va a colocar ahora por encima de los demás. Más bien, nos vuelve responsables dentro del vínculo que ya existe. Volver entonces hacia personas conocidas puede ser incluso más difícil que hablarle a unos desconocidos, como muchas veces hizo San Pablo, porque los demás recuerdan quiénes fuimos. Quizás algunas de esas mujeres habían sido incluso vistas de forma negativa. Así que esos demás a quienes estamos regresando también conocen nuestras contradicciones y pueden entonces recibirnos desde un conjunto de expectativas antiguas y no entender la forma nueva con la que ahora regresamos. Así que las mujeres caminan hacia una comunidad que ellas no controlan. Y así también nosotros, después de este caminar, vamos a regresar a una comunidad que no controlamos y que también podemos regresar con vulnerabilidad. Entonces, no requerimos esconder lo que estamos viviendo a través de este proceso de caminar con Dios. No requerimos esconder eso, porque vamos a tratar entonces de evitar una reacción incómoda. Y ahora este que se cree, tampoco requerimos exigir un reconocimiento inmediato por la buena nueva que traemos. Podemos simplemente permanecer firmes y abiertos. Decir la verdad sin atacar. Escuchar sin desaparecer. Y dejar que el vínculo entre en una forma nueva de relación con los demás. Y entonces el regreso madura cuando el amor pesa más que la necesidad de ser aprobado. En tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Siguiendo con la frase de Lucas, añade, no solamente eran los 11, también dice, y a todos los demás. Así que la noticia no queda reservada a quienes tenían un título, una función o una cercanía especial con Jesús de Nazaret. Hay un círculo más amplio, personas que no conocemos, otros amigos, otros discípulos, otros familiares, gente que permanecía reunida entre la muchedumbre y además con incertidumbre. Interesante, la resurrección ahora ensancha la comunidad y eso lo vivieron los discípulos. Pasaron de cientos a miles a millones. Entonces, la resurrección no pregunta primero quién tiene un rango suficiente para escucharnos. Y es que la vida nueva busca a todos los que necesitan recibirla. Tal vez nosotros también separamos demasiado a quienes consideramos centrales de quienes dejamos a veces en la periferia. Pero el Evangelio abre la puerta a los 11 y a todos los demás. En este caminar por Emaús, nos preguntamos, ¿cómo fue contado este acontecimiento para que nosotros ahora, 2000 años después, muchos siglos, pudiéramos escucharlo? Bueno, primero hubo mujeres que regresaron y hablaron. Después, una comunidad que conservó, contrastó y volvió a narrar boca a boca lo recibido.
Y después personas maravillosas como Lucas, que investigó esos testimonios, ordenó esos hechos y los escribió para que otros conocieran la solidez de la enseñanza. Y después muchos otros frailes metidos en pequeños monasterios traduciendo esas palabras a nuestro idioma. Y luego personas que las han impreso para nuestros días. Y hoy quizás este proceso de hacer audios para que nos llegue ese mismo testimonio. Así que la fe llegó hasta nosotros mediante una inmensa, extraña y compleja cadena de presencias, voces, memorias, escrituras, narraciones, encuentros. En este proceso, en esta investigación, también hacemos peregrinaje y nos recuerda entonces que el testimonio no flotó fuera de la historia, pasó de persona a persona, atravesó preguntas y encontró nuevas formas de presencia sin perder su centro, quizás cada quien poniéndole su saborcito en el proceso. Hay un punto interesante en este proceso y es que no toda presencia exige estar físicamente en todos los lugares. En aquel momento, físicamente, las mujeres tenían que decírselo a los discípulos. Pero hoy en día, 2000 años después, una voz grabada, una carta, una canción, una conversación transmitida a través del internet puede acompañar a alguien que está lejos de nosotros. Porque la presencia mediada sigue siendo una forma de transmitir la verdad y de generar una relación. No basta distribuir el contenido, porque el testimonio busca el encuentro, busca una respuesta, busca una comunidad, una vida que pueda también apropiarse de lo recibido y ser parte de los billones que ahora creen en Jesucristo. En ese momento, las mujeres hablaron cara a cara, pero también cuando Lucas escribió, sabía que estaba escribiendo para personas que nunca lo iban a ver. En ambos casos, la experiencia se volvió servicio. Y de igual forma, podemos hoy preguntarnos, ¿qué forma concreta, cercana o mediada, presencial o virtual, permite hoy que lo que estamos viviendo en esta caminata llegue a quienes realmente puede servir este proceso? Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Siguiendo con lo que Lucas dijo, él no dice que ellas contaron lo que les había sucedido. Así que ellas no se colocan a sí mismas como protagonistas de una gran hazaña. Miren lo que me pasó. Más bien cuentan un acontecimiento celestial que las alcanzó a ellas. Fueron al sepulcro, encontraron la piedra, no hallaron el cuerpo y escucharon el anuncio. Entonces recordaron las palabras y regresaron. Entonces, este testimonio conserva una saludable proporción. El héroe de esta historia será y seguirá siendo siempre Dios. Así que nosotros aparecemos dentro de la historia, pero no somos el centro de ella. Podemos contar cómo una palabra nos tocó, cómo una dirección cambió o cómo una esperanza comenzó a abrirse, sin necesariamente apropiarnos de la obra de Dios, ni exagerar tampoco nuestra transformación. Así que, en función de ello, hagamos una oración.
Papá Dios, cuando tu palabra alcance nuestros pies, danos el valor para regresar y no permitas que volvamos para recuperar una posición de poder, para ser los protagonistas o para buscar la aprobación de nuestros amigos o los demás. Enséñanos a estar presente de la manera que el amor necesite. Danos las palabras verdaderas para contar lo que estamos viviendo y la humildad para reconocer lo que todavía no comprendemos. Líbranos de controlar la respuesta de los demás. Haznos capaces de volver a nuestras comunidades con nuestras heridas y con sus heridas, con nuestros límites y sus límites, sin dejar así de amarlos. Ayúdanos a que nuestra experiencia se convierta en testimonio y en servicio, y que al contar, otros no nos encuentren solamente a nosotros, sino una puerta abierta hacia una nueva vida con el resucitado, con el amor incondicional tuyo, Dios mío. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso. Bueno, mientras seguimos caminando, veamos, las mujeres regresaron. La noticia ya entró en la comunidad. Y Lucas continúa y comienza a decirnos quiénes eran esas voces. Por ejemplo, dice, las que contaron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y los demás mujeres que estaban con ellas, incluso María, la de Cleofás. Y ese será nuestro próximo paso. Hoy no desarrollamos todavía sus nombres ni la respuesta que van a recibir. Vamos a guardar este movimiento. Salieron del sepulcro, regresaron a una comunidad y ofrecieron lo que les había sucedido. El testimonio entonces ya está en camino. Y esperemos entonces que nuestro corazón arda porque la palabra no nos dejó encerrados dentro del sepulcro. Que arda porque volver no significa convertirnos otra vez en quienes éramos. Que arda porque podemos contar sin dominar, podemos servir sin ocupar todo el espacio y simplemente estar presentes sin tratar de controlar todas las respuestas. Las mujeres caminaban hacia los 11 y hacia todas las demás. Llevaban todavía muchas preguntas, pero también llevaban una gran noticia. La resurrección ha comenzado a viajar de una vida a otra, a su manera, caminando por Emaús. Y nuestro corazón entonces arde, porque una experiencia verdadera puede convertirse en regreso, en testimonio y en servicio. Nos vemos, amigos, en la próxima caminata.